Un gusto estar acá, gracias por la invitación y la posibilidad de compartir un poco la mirada de Uruguay que tenemos en este tema energético. Cambiamos un poco, ¿no?, la tónica de las discusiones que vienen muy financieras, creo que desde ayer, yo ayer también estuve siguiendo un poco los intercambios mientras pude, y nos ponemos un poco más técnicos, digamos, ¿no? Y capaz que hay que hacer alguna aclaración o algo para poder para poder explicarnos mejor. Así que arranco compartiendo una presentación que nos va a permitir un poco mejor. Daniela, ¿hice bien? Ah, bien, vamos Genial. directo que estamos cortos de tiempo. Bueno, acá la idea es presentarles un poco cómo se llega a esto, simplemente la participación de la hoja de ruta, por qué estamos hablando de hidrógeno verde en el Uruguay, por qué el Uruguay tiene sentido que esté hablando de esto en particular, o sea, por qué el mundo habla de hidrógeno verde, por qué el Uruguay, qué es lo que vemos como posible para el 2040 y qué estamos haciendo hoy para que esto suceda. Entiendo que lo que voy a contarles hoy es como una posible línea de pipeline de proyectos a invertir, de entender y que van a aportar a cumplimiento de, por ejemplo, el bono sostenible si fuera más allá del 2025 y demás, todo este tipo de cosas aportarían a esta mirada de sostenibilidad. Primero, simplemente resaltar que esto que estoy presentando se ha trabajado de forma interinstitucional, o sea que no es yo estoy hablando por el Ministerio de Industria, Energía y Minería, pero han participado muchos actores que están acá pero también el sector privado, o sea, esta construcción está hecha en diálogo permanente previo a que esté un documento final, pero también después de intercambio con el sector privado y seguimos en eso. De hecho, Marcelo después va a aportar un poco esa mirada porque entendemos que el desarrollo de una economía del hidrógeno verde tiene que venir también muy de la mano de este sector. Entonces, ¿por qué hoy estamos hablando de hidrógeno? O sea, ¿qué es esto del hidrógeno? Evidentemente el tema hidrógeno, que el hidrógeno se produce a nivel global hace muchos años y se utiliza, empieza a entrar en agenda por los ambiciosos objetivos de descarbonización que hay al 2040. En el sector energía, acá lo que se muestra este gráfico es que a pesar de que hace 10 años atrás, o más de 10 años, 12, 13 años, pues ya teníamos metas ambiciosas de descarbonización, hemos logrado aumentar el porcentaje de renovables, pero como ha aumentado el consumo de energía, seguimos teniendo todavía un porcentaje bajo de energías renovables, de fuentes descarbonizadas, digamos, que aporten a este sector, ¿no? Entonces, claramente los esfuerzos hechos hasta ahora no son suficientes y el mundo está yendo como a redoblar un poco esta apuesta. Entonces, cuando hablamos que lo que estamos necesitando para aumentar esa brecha, ese porcentaje, necesitamos una transición energética. ¿En qué se basa una transición energética? Primero, toda aquella energía que utilicemos que sea lo más eficiente posible, pero también necesitamos diversificar las fuentes de energía, y acá es que empiezan a aparecer nuevos productos como es el hidrógeno. Seguir basándonos en las energías renovables, con una fuerte impronta, ahora con una realidad que las energías solares y eólicas han bajado mucho sus costos de producción de energía en base a estas tecnologías y habilitan nuevas soluciones. Todo aquello que se pueda electrificar, todo lo que se pueda utilizar directamente en energía eléctrica es mejor, es más eficiente, es más conveniente, pero quedan sectores, los que se llaman los hard to abate sectors, los sectores difíciles de abatir la reducción de gases de efecto invernadero, que empieza a aparecer, que ya está en verdad en agenda, el concepto Power to X. X es gas, X es un líquido, X es calor, X es un vehículo eléctrico, o sea, es energía eléctrica. Es cómo hacer para usar esa energía renovable que tenemos generada con eólica, solar, hidráulica, biomasa, que tiene cierta inestabilidad y ciertos excedentes, ¿cómo hacemos para aprovechar y pasar de ese electrón a una molécula verde? ¿Ah? Y eso tiene sentido, es menos eficiente que usar directamente la energía eléctrica, evidentemente porque vamos sumando etapas, pero tiene sentido justamente para reducir emisiones en estos sectores que es más complicado. Y ahí, en ese sentido, es donde ahí entra el hidrógeno verde y todos sus derivados. Entonces, ¿qué es esto del hidrógeno verde? El hidrógeno se puede obtener de muchísimas maneras, de hecho tiene un montón de colores justamente en base a la fuente de donde viene ese hidrógeno. Históricamente se ha utilizado el hidrógeno gris, que viene el gas natural, o que viene inclusive aquí mismo en Uruguay, la ANCAP de proceso de refinación tiene un subproducto de hidrógeno que lo utiliza como un energético en la propia planta, pero a nivel global existe y se había generado siempre en base a recursos fósiles que evidentemente aportan y tienen distintos niveles de contaminación en cuanto a emisiones generadas. Y lo que propone el hidrógeno verde es producir hidrógeno tomando la molécula de agua, H2O, utilizar energías renovables que hoy tienen costos más accesibles y por eso esta tecnología, que no es nueva, empieza a tener
sentido porque empieza a tener un costo más razonable, a través de un electrolizador, que es una tecnología, insisto, que es existente, producir hidrógeno y oxígeno. Y ese, nos quedamos con el hidrógeno, el oxígeno podría tener también algún tipo de valor, pero en principio de ahí se obtiene el hidrógeno y eso es lo que le da la categoría de verde. Podemos utilizar el hidrógeno en muchísimas cosas, pero va un par de ejemplos para que entiendan un poco lo que es el potencial mercado doméstico uruguayo y lo que es el potencial mercado internacional. El hidrógeno yo lo puedo utilizar en un vehículo para volver a generar energía eléctrica. Porque yo puedo, lo mismo que hice tomando energía eléctrica, producir hidrógeno, hago el proceso inverso y vuelvo a producir energía eléctrica tomando oxígeno de la atmósfera, generando de vuelta una reacción química y haciendo energía eléctrica que mueve un vehículo eléctrico. Entonces lo que vemos acá es un vehículo eléctrico que en vez de ser a batería, es un vehículo a celda de combustible, que tiene un tanque donde se almacena el hidrógeno, o sea que se carga como si fuera un combustible, y dentro del vehículo se produce energía eléctrica y esa energía eléctrica mueve un auto eléctrico. Entonces, para largas distancias y para transporte pesado, donde las baterías ocupan mucho lugar y mucho peso y no permiten o transporte de pasajeros o transporte de carga, que es lo que nos interesa, entran este tipo de vehículos. Por lo tanto, cuando hablamos de una transición energética en lo que es movilidad, primero, todo para que es corta distancia y menos de 300 kilómetros, es lógico hablar de vehículo eléctrico. O sea que esto no es que sustituye el vehículo eléctrico. Esto lo que plantea es un complemento al vehículo eléctrico para larga distancia, para camiones y para buses, digamos. Pero en verdad, o sea, es más eficiente primero utilizar la energía eléctrica y usarla en toda la ciudad, que es también lo que en el Uruguay se está apostando fuertemente en lo que es movilidad eléctrica. Pero el propio hidrógeno, una vez que lo produje con el sol, el viento y el agua, yo lo puedo combinar con otro gas, que es el CO2, que sale una emisión de una chimenea, por ejemplo, de planta que genera energía con biomasa, o una planta papelera, y produzco una nueva molécula, que es un combustible de síntesis, es decir, produzco un combustible parecido al que podría obtener de fuente fósil, pero lo hago con fuente verde. Y de ahí produzco el metanol, por ejemplo, o un querosén, que es un producto, es un alcohol que lo puedo utilizar en la industria marítima, o un querosén que lo puedo utilizar en la industria de aviación. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Empiezo a darle una solución verde para sectores que la movilidad eléctrica de vuelta no sirve, porque en un avión no puedo enchufar un avión en la mitad del aire y tampoco le puedo poner un banco de baterías enorme. Entonces, este tipo de soluciones van a atacar y lo habilita el hidrógeno, porque lo combino con otro elemento y produzco un nuevo producto. Entonces, por eso se dice a nivel global que el hidrógeno es como una navaja suiza, que una vez que tenés la molécula de hidrógeno puedes utilizarlo y producir muchas cosas más. No voy a desarrollar esta imagen, pero acá lo que termina mostrando es que una vez que produciste el hidrógeno, sin transformación o con suma de otros elementos, lo puedo utilizar en muchos sectores y para distintos tipos de usos. Desde calentamiento, desde mezcla con la red de gas, hasta estabilización de la propia red eléctrica, porque cuando tengo energía eólica y solar variables, si yo almaceno el hidrógeno, lo que me justamente permito como almacenar esa energía renovable variable y después volver a transformar energía eléctrica como en el auto, pero en este caso para una red eléctrica e inyectarlo, por ejemplo, en la red. Entonces, esto es lo que está un poco en el escenario global, lo que se está discutiendo, todo el potencial que tiene. Las tecnologías son tecnologías existentes, nada de esto es un invento tecnológico nuevo, sí el desafío es el escalamiento. Hoy en día hablamos de este tipo de producciones a grandes escalas, en grandes volúmenes, y escalar para lo que va a ser la demanda potencial que se estima de hidrógeno verde a futuro, es el desafío como más importante. Europa ya está lleno de hidrógeno muy fuerte, con fondos para invertir, no solo, o sea, lo que apunta es a la diversificación de sus fuentes y sus proveedores, con hidrógeno, con energía nuclear que también está en la vuelta, hasta con gas natural, con biogás, o sea que hay una apuesta fuerte, más ahora después de todo el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania, eso se ha acelerado, o sea que a nivel de gobiernos y de Comunidad Europea, que ya estaba en la agenda, se ha fortalecido esto, o sea, como ven es de este año, pero además hay importantes empresas a nivel global que ya lo empiezan también a transmitir y comunicar, o sea que el sector privado y las multinacionales más relevantes, el sector marítimo, el sector de aviación, ya están diciendo que mandaron a hacer 8 barcos en base a metanol para el combustible marítimo, para el transporte de contenedores, ese tipo de vehículos, así como el sector de aviación. Siempre diversificando, pero con una clara apuesta a ir hacia ahí. Por tanto, hay señales de los distintos sectores también de que esto es algo que se viene y llega a futuro.
Entonces, ¿por qué Uruguay se tiene que sumar a esto? ¿Cuál es la lógica en todo este escenario? Que bueno, hay estimaciones de lo que va a ser la demanda global muy grande y todo esto a nivel global. Primero, porque Uruguay ya hizo bien lo que llamamos la primera transición energética. Uruguay ya ha descarbonizado su matriz eléctrica renovable. Entonces tiene sentido que piense cómo descarbonizo el resto de mi matriz, lo que sería el transporte y la industria. O sea que el transporte obviamente sigue siendo fósil y también la industria tiene una dependencia bastante fuerte en algunos sectores, es más grande en el transporte, pero también de fósil. Entonces, ¿cómo hacemos para descarbonizar todas nuestras fuentes de energía, toda nuestra generación de energía, los consumos con otra alternativa? Y ahí, para este transporte de larga distancia, primero vamos al transporte eléctrico, puro, como les decía, pero para larga distancia empieza a tener sentido hablar de hidrógeno y de hecho fue ahí que se empezó. Pero después nos dimos cuenta que el país, más allá de su producción doméstica, tenía un gran potencial de ser un país exportador de hidrógeno. Entonces empezó a estudiar en el 2020, ¿verdad? Porque nos vinieron a buscar tanto gobiernos como empresas a decirnos, ustedes con la primera transición energética que han hecho tienen un gran potencial de ser un país que no solo produce para el mercado doméstico, sino también para el mercado exportador. Porque hay países o regiones, como por ejemplo la región europea, que no va a tener la capacidad de producir todo el hidrógeno que va a consumir. Va a necesitar importarlo de otros países. Y ahí es que salieron a buscar el resto del mundo, y el resto del mundo es América Latina, África, Australia, que tenemos abundantes recursos naturales, viento, sol y agua, tenemos muchos de estos recursos, tenemos espacio, que Europa no tiene, o sea, no tiene espacio, tiene que producir fuera del territorio, y nos vinieron a golpear la puerta y decir, ustedes pueden ser. Bueno, Chile ya había empezado a hacer ese análisis, Uruguay se sumó. Uruguay, la estabilidad política, ustedes, institucional y legal, no se la tengo que presentar, ya la conocen, pero sí tenemos un potencial de generar mucho más energía renovable. O sea, nosotros hoy en día nuestra generación de energía eléctrica ya es más del 90%, depende del año, pero más del 90% verde, pero tenemos potencial de generar mucho más. Pero además, nuestra energía solar y eólica se complementan muy bien. Entonces tengo por más horas energía renovable y eso permite que el electrolizador, el equipo que produce el hidrógeno, pueda funcionar por más tiempo. Y eso es clave, obviamente, para el modelo de negocio. También tenemos CO2, que esto es una ventaja en la región, o sea, tenemos plantas que emiten y podemos captar esa emisión. El CO2 se puede captar en la atmósfera también, pero es mucho más caro porque está mucho menos concentrado. Entonces conviene agarrar los lugares donde tenés mayor concentración. Y tenemos fuentes de agua cerca y accesibles que son buenas. Y además tenemos, sobre todo para lo que hablamos de combustibles sintéticos, el metanol, el querosén, que ya hay interés, hay off-takers, compradores interesados en este tipo de productos, tenemos rutas y infraestructuras necesarias como para poder moverlo de un lado a otro. Acá lo que queremos mostrar es el potencial de generación de energía eólica y solar en el país. Acá lo que es, o sea, hoy en día el Uruguay tiene una potencia instalada cercana a los 5 gigawatts, y eso nos da para toda nuestra demanda actual. Y como ven, podríamos instalar 60 gigawatts más de solar y 30 de eólicos si quisiéramos, no es el potencial total. Por lo tanto, podemos perfectamente producir hidrógeno sin afectar nuestro consumo doméstico, sin afectar la demanda que va a tener el país proyectada en los próximos años. Esta disponibilidad y estas condiciones nos llevan a que el precio de las energías renovables proyectados al 2040, que es generalmente hacia donde van las hojas de rutas, pero acá se sigue un poco más, va a tender esta tendencia a la baja, eso lo dicen está sucediendo, y el costo nivelado de la energía, es decir, el costo total de la producción de esta energía por mega generado, va a tender a bajar. Y esto es muy importante porque el 60% del costo de producción de hidrógeno viene dado por el precio de la energía. Entonces, si nosotros queremos producir hidrógeno en verde en Uruguay, vamos a tener que instalar nuevas capacidades, nuevos eólicos y solares, con mejores precios, porque hoy en día las tecnologías ya han bajado de precio y se proyecta que continúen bajando. Entonces, sintetizando rápido, en verdad bastante más largo el desarrollo, Uruguay puede ser un exportador de hidrógeno, es las conclusiones que llegamos, comparado con otros países de la región y en verdad a nivel global, estamos en un costo proyectado al 2040 bastante competitivo, digamos, es un rango, depende de dónde te ubiques en el país y demás. Y hay un paquete de países importadores como Japón, Alemania, China, porque dentro de Europa tenés países que van a ser autoproductores y otros que van a ser importadores, como el caso de Alemania, que van a tener interés en comprar nuestro hidrógeno y vamos a competir en este mercado, pero estamos dentro de los países que podemos producir en buenas condiciones. En todos los casos son costos proyectados. Hoy sale más caro producir hidrógeno que lo que está acá. Estos valores
no son los reales de hoy es más caro, pero como van a bajar los costos de producción de energía renovable, van a bajar también los costos y también van a bajar los costos tecnológicos. Cuanto más grandes van a ser los proyectos, obviamente por un tema de escala vamos a tener mejores costos de producción. Entonces, ¿qué se propone Uruguay en este contexto? Uruguay se propone ser un productor de hidrógeno con una primera fase centrada en los combustibles sintéticos, para lo que es el mercado internacional, y con el transporte de larga distancia para lo que es el mercado doméstico. Pero entendemos que los proyectos más grandes son los que van a poder también traccionar un poco más el mercado doméstico, porque la escala es muy importante en este tipo de proyectos, pero también hay que tener en cuenta que todavía no existen en el mundo proyectos de escalas muy grandes. Hay muchísimos anuncios a nivel global de proyectos muy grandes, pero recién ahora se está empezando a tener los primeros proyectos de 150, 300 megas, que son para el Uruguay es enorme, para que tengan una idea, es una escala muy grande, porque, pero a futuro eso va a ir creciendo y va a ir desarrollándose. Entonces Uruguay apuesta en una primera etapa a tener uno o dos primeros proyectos más de escala piloto, entre 1,5, 20 megas, dependerá un poco. Está en este momento un proceso competitivo con subsidio del Estado a través de la ANI, LATU y MIEM, abierto en verdad ya se presentaron, pero en proceso de selección y de ajuste de los proyectos para tener un primer proyecto en Uruguay, o sea, tener una primera molécula verde de hidrógeno, y acompañando el desarrollo de los primeros proyectos a escala mediana, digamos. Después, la idea es que eso escalen a otro nivel, y en el 2040 recién estaríamos pudiendo como pensar no solo en producción de combustibles y derivados, que el amoníaco es otra línea que no les presenté para no confundir, pero que es otra posibilidad que tiene el país, pero también podríamos, ¿por qué no pensar en la producción offshore de hidrógeno, es decir, en el agua, dado que mientras tanto tenemos en el territorio suficiente espacio a costos muy competitivos y necesitamos explorar y conocer un poquito más el desarrollo. Pero cuando a nivel global esté mucho más consolidado este mercado, todavía es un mercado en construcción, de hecho no existe como mercado aún, ahí el Uruguay podría tener sentido, pero está bueno que hoy empecemos a comprender el potencial que tenemos en esa producción offshore. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que este mercado que propone el Uruguay, esta oportunidad del hidrógeno verde, hablamos que es una oportunidad de 2.000 millones de dólares por año para el país, o sea que es del orden de las exportaciones de otros productos principales en el Uruguay, que la propuesta así gradualmente hacia estas soluciones, que el potencial podría ser mayor, todavía bastante mayor, si tuviéramos buenas infraestructuras en la costa atlántica, que podría ser offshore u otro tipo de solución, pero ir en un proceso de escalamiento por fases, con el desarrollo acá, no lo voy a explicar, pero como unos primeros pilotos según el tipo de mercado doméstico y mercado de exportación, para ir creciendo y dando oportunidades para el Uruguay. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, estos como los grandes números, ¿no? Esto generaría grandes empleos, inversiones importantes a nivel país. Se está pensando principalmente en inversiones del sector privado. Podría llegar a haber en la segunda fase alguna inversión en infraestructuras. Estamos estudiando si es necesario algún tipo de infraestructura común a nivel país, como gasoductos o alguna red de transmisión o algún otro tipo de solución que haga sinergias y optimice o genere como hubs de producción de hidrógeno o por el estilo. Esto hay que estudiarlo todavía un poquito más, pero ya hoy puede haber inversiones para proyectos de mediana escala con posibilidades de escalamiento a futuro a otro tamaño, con las infraestructuras que tenemos para este tipo de proyectos, que además reducirían significativamente las emisiones nacionales y a nivel global, justamente por lo que aportaría a nivel de exportación. Entonces, hoy estamos trabajando en la definición de todos los aspectos regulatorios e incentivos, desde ley de promoción de inversiones hasta trabajando con la URSEA en lo que son las regulaciones y aspectos de seguridad para el manejo de este tipo de productos. Este es estudio desde planificación y desarrollo de infraestructura que les decía, el impulso y la participación de generación de capacidades, o sea, tenemos los técnicos, tenemos los profesionales capacitados para esta ambición de llegar a 20 gigas de renovables. Les decía que hoy tenemos, de renovables tenemos 2, y estamos hablando del 2040 tener 20, o sea, estamos multiplicando por 10 la instalación de renovables y con generación de agregado de valor, instalaciones industriales nuevas. Estamos agregándole valor a las energías renovables, estamos transformando energía renovable en una molécula o de hidrógeno o de un combustible, y eso en cada una de esas etapas agrega valor y desarrollo y generación de empleos y posibilidades, por lo cual también tenemos que acompañar ese desarrollo, basándonos también en la fuerte cooperación internacional que está habiendo en el tema a nivel global, porque justamente hay que empezar a desarrollar estos mercados que hoy no están. Entonces, bueno, hay un programa, el programa H2U,
que se está impulsando con todos los actores que les presentaba al principio, donde se están trabajando en todos estos ejes, en articulación también con la academia, con la sociedad civil y con el sector privado. El documento que tiene todo esto mucho más desarrollado y mucho más interesante lo pueden encontrar acá, hidrogenoverde.ui, pero bueno, quería darle un pantallazo rápido para entender por qué hoy estamos hablando de esto y cómo nos ubicamos. Así que nada más, muchas gracias. Excelente, María